Muy buenos días. Estamos a viernes y despidiéndonos ya del libro de Esdras, capítulo 10 a partir del versículo 9. No leeremos hasta el versículo 44 porque al final, a partir del verso 18, hay una serie de nombres y no viene al caso que nos detengamos en su consideración. Dice el verso 9, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, aunque temblaba con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, con lo que habéis aumentado así el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria al Señor, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz, hágase conforme a lo que has dicho. Pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempo de lluvias. Además, no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni dos, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Que sean nuestros jefes los que se queden en lugar de toda la congregación y vengan en fechas determinadas todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios a causa de esto. Solamente Jonatán y Jaasías se opusieron a esto y los levitas Mesulán y Sebetai los apoyaron. Los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo con lo convenido y fueron escogidos el sacerdote Esdras y algunos jefes de familia según las casas paternas. La lectura de las decisiones que se tomaron en aquel momento, como hemos dicho ya esta semana, hoy nos son muy difíciles de comprender. Que las familias fueran separadas, y no solo los matrimonios mixtos, sino también los hijos, fue una medida extrema que no nos parece adecuada en el contexto actual. Pero solo afectó a un mínimo de familias en comparación con el total. Y luego todo el pueblo estuvo de acuerdo en que aquello era necesario, como lo hemos leído en el versículo 12. Por lo tanto, aunque la lección es muy dolorosa, es también una lección muy importante. Según la traducción de la versión Reina Valera, Jonatán y Jaasías, con el apoyo de Mesulán y Sebetai, fueron los únicos que se opusieron a cualquier acción para corregir la situación. En hebreo, este versículo es algo ambiguo y por esto no es completamente claro lo que cada uno de estos hombres hubiera apoyado o rechazado. Algunos comentaristas han interpretado este versículo como si Jonatán y Jaasías fueran partidarios fervientes de Esdras que se oponían a cualquier demora en la acción, que se hiciera algo inmediatamente. Sin embargo, parece más probable que estos 4 hombres fueron los únicos que se opusieron a tomar acción contra los matrimonios ilegales. Según esta interpretación, todos los demás estaban a favor de hacer algo al respecto, pero coincidían en que iba a tomar algún tiempo la solución del problema. El motivo de la demora tenía 2 aspectos. Estaban en pleno invierno, cuando Israel recibe una lluvia helada casi todos los días, por lo tanto el tiempo no era el apropiado para tener reuniones masivas al aire libre. Además, el problema simplemente era demasiado grande para resolverlo en una forma inmediata. Se podría tratar de una manera más efectiva con el gran número de personas implicadas en esta ofensa. Si un grupo de ancianos que representara a toda la asamblea confrontara a cada persona en particular. De cierta manera, esto era similar a los procedimientos que en la actualidad usamos en la iglesia para aplicar la disciplina.
Las congregaciones tienen miembros del Consejo de Ancianos, generalmente les llamamos así, o Consejo de Pastores, o equipo pastoral, que ayudan al pastor a tratar los casos de disciplina en nombre de toda la congregación. Si el pueblo seguía este procedimiento, en 3 meses terminaría con todos los casos. Ahora, el pecado deja cicatrices que el arrepentimiento y la restauración no borran fácilmente. La santidad del pueblo de Dios no puede ser a medias, ni es negociable. Confesar el pecado sin apartarse de él es una trampa de Satanás. Pablo recuerda a la iglesia de Corinto, en capítulo 4, versículo 20, que algunos de ellos habían tenido vidas muy pecaminosas, pero ya habían sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A primera vista podría parecer que esta manera de abordar el asunto añadía un pecado a otro. Se podría preguntar, ¿acaso la solución propuesta no exigía despedir a las esposas y a las familias paganas y por consiguiente el pecado del divorcio se iba a añadir al pecado anterior del matrimonio mixto? En 1 Corintios 7, Pablo les dice a los creyentes del Nuevo Testamento que han contraído matrimonio con incrédulos que permanezcan casados con su cónyuge siempre que el esposo o la esposa tengan la voluntad de seguir así. En realidad, los dos casos son bastante diferentes. Para empezar, la gente de Corinto se había casado con cónyuges paganos cuando ellos mismos todavía eran paganos. Como gentiles, no habían estado bajo ningún mandato de Dios que prohibiera el matrimonio mixto, pero habrían entrado en el estado matrimonial en buena fe. Ahora, en los días de Esdras la situación era muy diferente. Los israelitas culpables se involucraron en uniones ilegales desde el principio, porque Dios se los había prohibido a los judíos en el Antiguo Testamento, y esto ya lo hemos mencionado. En Malaquías 2 implica que muchos, para entrar en los matrimonios mixtos, terminaron su matrimonio con mujeres israelitas para poder casarse con mujeres paganas. El profeta Malaquías habla en contra de casarse con la hija de un dios extraño, en el mismo contexto en que condena el acto de divorciarse de la esposa de tu juventud. Malaquías 2 también condena enérgicamente a los sacerdotes por el papel que desempeñaron en la infidelidad de Israel. El domingo, ayer también hemos hablado acerca de esto, pero el domingo Abraham habló claramente lo que hoy pensamos en relación al divorcio. Dios lo aborrece, pero a veces es el menor de los males. Y aunque siempre daña a alguien y por lo general trae problemas más graves que los que soluciona, hay ocasiones en que no nos vemos más que abocados a tener que enfrentar estas situaciones tan tristes y que tanto daño hacen a la vida de las personas, en especial de los hijos, cuando experimentan el divorcio de sus padres. Siempre trabajamos y aconsejamos evitar el divorcio por todos los medios, pero nunca amparamos el maltrato de la forma que sea, ni el sometimiento a una relación forzada, obligada, y no en los términos en que la palabra de Dios nos enseña. Nuestra reflexión personal: tal vez no sea necesario mirar con más seriedad y profundidad el precio que Jesús pagó en la cruz para librarnos de nuestros pecados, para que la tibieza y liviandad con lo que solemos considerar estas situaciones cambie radicalmente.
Tal vez es importante que trabajemos enseñando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes la importancia de prepararse para el matrimonio, de buscar la voluntad de Dios, aún en el ámbito de la espiritualidad compartida, para que luego ese camino que se emprende juntos sea de bendición y de éxito, sin las sombras del fracaso ni del divorcio en ninguna manera en un hogar cristiano. Mi oración personal en esta mañana: amado Padre, gracias por este libro maravilloso. La historia tiene páginas amargas y tristes, pero necesarias para advertirnos cuán malo es el pecado y cuánta bendición hay en la obediencia. Que vivamos en santidad todos los días de nuestras vidas para gozo y continua bendición. En tu nombre, amén. El libro de Esdras nos ha llevado a través de unos acontecimientos significativos en la historia de Israel. Un remanente de la nación regresó para establecerse en Judá y Jerusalén. El templo se reconstruyó y allí se restauró la adoración. La nación sobrevivió a las grandes y graves amenazas para su existencia, como fue la historia de Esther. Todos estos acontecimientos dan testimonio de la gracia de Dios al conservar a Israel para que se cumpliera la promesa del Salvador. En el libro de Nehemías veremos cómo continuó esta gracia. Y el próximo domingo seremos introducidos en esta apasionante tercera parte de la historia del pueblo de Israel, donde vamos a encontrar lecciones prácticas y aplicables a nuestras vidas. Está atento al mensaje del próximo domingo y Dios mediante el lunes nos reencontramos para seguir disfrutando de estos sencillos devocionales bajo la guía y la dirección del Señor. Manteneos bendecibles y muy buen fin de semana.